Poder estudiar una vez más una lección de la escuela sabática. Esta vez vamos a estudiar la lección número 11 para el 15 de marzo del año 2005. El título de la lección es ¿Qué más pude hacer? Y el propósito de la lección es mostrar que Dios hizo todo lo que podía haber hecho para salvar al ser humano. Pero Dios respeta la libertad individual de cada uno. No puede obligarnos a ser salvos. Él nos llama, Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero espera que nosotros tomemos una decisión completamente voluntaria. Entonces, con esto en mente, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Cristo, el verdadero vencedor. ¿Por qué este subtítulo, Cristo, el verdadero vencedor? Porque el diablo aparentemente ha vencido en este mundo. Ha sembrado dolor, desgracia, tragedia, traición, violencia, injusticia, hambre, enfermedad, muerte. Y aun cuando tú te entregas al Señor Jesucristo y cuando vives con Él una vida de comunión permanente, eres tocado muchas veces por las desgracias, por las tragedias de esta vida. Entonces, aparentemente parece que el diablo hubiera vencido, pero eso no es verdad. El asunto es que el instrumento que el diablo usa es la mentira. Él es engañador, es el seductor, es el mentiroso por naturaleza. Y entonces desfigura el carácter de Dios. Él siembra el dolor, el pánico, la miseria, la tragedia en esta vida y te hace creer de alguna manera que estás sufriendo porque Dios es malo, porque Dios te está castigando, porque tú has hecho algo indebido y ahora estás recibiendo el castigo divino. Eso es lo que Él quiere. Y muchas veces, pues, los seres humanos le creemos. Pero la verdad es que Dios es amor. Y cuando decimos que Dios también es justicia, ya lo hemos explicado muchas veces, vamos a continuar hablando de este tema en las próximas lecciones. Cuando decimos que muchas veces Dios es justicia también, no es que el amor de Dios está contra su justicia, sino que el amor de Dios es su justicia. La justicia de Dios, y si queremos llamarle como algunos escritores bíblicos le llaman la ira de Dios, es la reacción de un Dios de amor hacia el pecado que te hace sufrir. Pero vamos a leer un texto bíblico para entender mejor esto. Juan capítulo 18, versículo 37. Este es un diálogo entre Cristo y Pilato, ya cerca de la crucifixión de Jesús. Mira lo que dice el texto. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La esencia de este texto es para qué Jesús vino a este mundo. Para testificar de la verdad. Para probar que la verdad es verdad. Para esto he venido al mundo. Y más adelante vamos a ver que el propio Señor Jesús dice que vino al mundo para destruir las obras del diablo. Vuelvo a repetir, el diablo es el padre de la mentira. Y a través de la mentira quiere desfigurar el carácter de Dios. Quiere hacerte creer que Dios es el culpable de todo lo malo que existe en este mundo. El diablo te trae dolor, te trae sufrimiento, como a Job, y después quiere que maldigas a Dios. Job venció en esta prueba. Tú y yo todos los días estamos en este drama de los siglos. En la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Tal vez en este momento estás sufriendo un dolor terrible en tu vida. Vamos a imaginar un cuadro triste, pero real, que sucede muchas veces. Acabas de perder a un hijo de 4, 5, 10 años de edad. ¿Qué culpa tenía ese niño para morir?
No murió porque tuviese culpa. Pero el diablo viene y te hace creer, Dios es injusto. Porque si Dios fuese amor, hubiera curado a tu hijo. Como Dios permite que un niño de 8 años muera. Dios es malo. Entonces, ¿por qué tú quieres seguir a Dios? ¿Por qué quieres servir a Dios? No, olvídate de Dios. Él no se preocupa por ti porque tú tienes que estar leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, queriendo adorar a Dios. ¿A qué tipo de Dios? ¿A ese Dios malo, injusto, que no fue capaz de sanar a tu hijo? Ahora, mira la astucia del diablo. Es él el que hizo todo. Es él el que trajo el dolor, la enfermedad. Ahora te quiere hacer creer que todo eso viene de Dios. Peor todavía, que viene de Dios porque tú te has portado mal. Tal vez tu hijo no, pero tú te has portado mal. Y hay mucha gente que anda cargado de un complejo de culpa innecesario. Pero Jesús dijo, he venido a este mundo para desenmascarar al diablo, para dar testimonio de la verdad, porque la mejor manera de derrotar a la mentira es con la exposición de la verdad. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo, Él, Jesucristo, es el justo y es el que justifica. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿por qué solo Jesús es capaz de justificar al ser humano? ¿Por qué solo Jesús es capaz de justificar al ser humano? Porque, querido, mira, hay que entender este asunto antes de leer el texto. Jesús es Dios, uno con el Padre, con el Espíritu Santo. El hombre estaba perdido y condenado a muerte por causa de su pecado. Llámese Adán y Eva, llámese Alejandro Bullón, llámese lo que sea. El ser humano estaba condenado a muerte por causa de su pecado. Pero entonces, ¿qué hace Jesús? Él viene a este mundo, se hace un ser humano y vive como ser humano. Nosotros todos merecíamos morir porque la paga del pecado es la muerte. Todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Un ángel no podría morir en favor del hombre porque un ángel es un ser creado, no tiene vida en sí propio, tiene una vida dependiente de Dios. Otro ser humano tampoco podría morir por el pecador. ¿Por qué? Porque otro ser humano, por más bueno que pretenda ser, es un ser humano pecador y merece también la muerte. Entonces solo podía salvar al ser humano un ser divino que fuese capaz de derrotar al pecado. Por eso Jesús vino a esta tierra como ser humano, y como ser humano fue tentado en todo, pero no pecó, y venció al pecado. Solo que Jesús tiene vida en sí propio. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero ahora como ser humano conquistó la vida por causa de su obediencia. Entonces Él toma esa vida y le dice a su Padre, esta vida que yo conquisté porque me hice ser humano y fui a la tierra y viví y fui tentado en todo y no caí, esta vida que yo conquisté se la voy a entregar de gracia al ser humano. Y la muerte que el ser humano merece, la voy a morir yo. Fue por eso que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque Él no tenía necesidad de morir. La paga del pecado es la muerte, pero Jesús había venido como ser humano, había sido tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces, con esto en mente, ahora vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros todos, los hijos de Dios, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, de sangre y carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Jesús es justo, y como es justo, puede justificar. Y aunque has caído en el pecado, y aunque has cometido errores, hay perdón para ti, porque la paga de tu pecado ya fue pagada en la cruz del Calvario. El Señor Jesús ofreció su vida por ti.
Y en la cruz del Calvario, Jesús colocó la estocada final en el corazón del diablo. Toda su mentira de que Dios es injusto, de que Dios no se importa contigo, de que Dios te hace sufrir, se acabó. Porque la verdad en Cristo murió en la cruz del Calvario. Y el universo entero, incluyendo nosotros, entendemos que si murió en la cruz por nosotros es porque nos amaba con un amor infinito. Dios te ama, querido. Cuando digo Dios te ama, no pienses tú inmediatamente en tu buen comportamiento o en tus errores o en tus pecados. Tú olvídate de ti, porque el amor de Dios por ti no depende de lo que tú hagas o lo que tú no hagas. Simplemente Él te ama. Pero vuelvo a repetir, ese amor maravilloso, incondicional de Dios, no te sirve de nada si tú no lo aceptas. ¿Por qué? Porque Dios respeta la libertad, no te puede obligar a ser salvo. Tú tienes que querer ser salvo. Con esto en mente vamos a la tercera parte de este estudio. El subtítulo es El Cántico de mi amado. Y aquí veremos pues que Dios hizo todo lo que pudo haber hecho, primero para pagar el precio de nuestro pecado y después para que nosotros pudiésemos vivir en los caminos de justicia. Dios hizo todo. El profeta Isaías, en una poesía muy bonita, describe lo que Dios siente por su pueblo. Mira lo que dice figurativamente. Él usa aquí una ilustración muy bonita del dueño que planta una vid y espera recoger uvas, pero infelizmente la vid produce uvas silvestres, extrañas, amargas. Mira lo que dice el texto, Isaías capítulo 5, versículos 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Este es un canto triste, queridos, porque la viña somos nosotros. Era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, somos nosotros hoy en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios. Dios, en la persona del Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, pagó nuestros pecados. A través del Espíritu Santo nos guía, habla a nuestro oído, nos muestra el camino. Nos dejó su palabra, nos dejó sus enseñanzas, sus instrucciones. El manual de la vida victoriosa. Todos los días está consolándonos, protegiéndonos, defendiéndonos, guardándonos. Aun cuando por vivir en este mundo de tristeza y de dolor somos tocados por el diablo, ahí viene el Espíritu de Dios consolándonos, ayudándonos a no quedar caídos, a levantarnos, a acreditar, a mirar en el futuro, al futuro sin miedo. Dios hizo todo y sin embargo nosotros, que deberíamos producir uvas bonitas, deliciosas, por tanto cuidado que Dios nos da, producimos uvas silvestres, uvas amargas, uvas que no valen nada. ¿Qué más podría haber hecho el Señor Jesucristo por nosotros? Yo siempre digo cuando miro a la cruz del Calvario que desde la cruz Jesús estaba muriendo. Jesús no fue un loco suicida que quería morir, querido. Jesús cuando vino a esta tierra tomó la forma humana, era un ser humano con instinto de conservación. Y el ser humano que tiene instinto de conservación no quiere morir. Así que Jesús no fue un loco suicida que fue a la cruz para morir, no. Tanto así que la noche anterior a su crucifixión,
Él en oración, sudando sangre de dolor y de sufrimiento, le dijo a su Padre: Padre, pasa de mí esta prueba, pasa de mí este cálice, pero que se haga tu voluntad. La única manera de salvarnos era que Jesús muriera en la cruz del Calvario, porque de otra manera estábamos perdidos. Y en la cruz del Calvario, cuando Él estaba muriendo, yo creo que Él te miró y te dijo: hijo, yo no quiero morir, pero estoy muriendo para que tú te salves, pero tú te estás perdiendo. Entonces dime, ¿qué más podría hacer para salvarte? ¿Qué más? Esa es la pregunta que toca mi corazón y que debe tocar el corazón de cada ser humano. ¿Qué más Dios podría haber hecho para salvarnos? En la cuarta parte encontramos la parábola de Cristo acerca de la viña. Y aquí veremos que Jesús completa el cuadro que Isaías pintó y que yo acabo de leer. Mira lo que Jesús en el Nuevo Testamento habla acerca de la viña, acerca de su pueblo. Mateos capítulo 21, versículo 33 dice: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esos labradores éramos nosotros. El Señor Jesús nos confió la vida. Ahora, esta parábola, si la seguimos leyendo, y te aconsejo que leas, porque ya te he dicho muchas veces, esos comentarios de la lección son comentarios, no es una sustitución a tu estudio personal de la Biblia. Entonces lee toda la parábola. Y verás que un tiempo después, el padre de familia envió unos siervos para recoger el dinero del alquiler. Pero los labradores golpearon, maltrataron a los siervos y los mataron. Un tiempo después, el padre de familia envió otro grupo de siervos y los labradores les dieron el mismo trato. Un tiempo después, el padre de familia dijo: voy a mandar a mi hijo, tal vez respeten a mi hijo. Y envió a su hijo. ¿Y qué hicieron los labradores? Lo mataron. ¿Quiénes eran los labradores? Nosotros. ¿Quién es el hijo mayor? ¿Quiénes son los siervos enviados varias veces? Los profetas. ¿Quién es el hijo que vino? El Señor Jesucristo. ¿Acaso no apedreamos a los profetas en el pasado? ¿Acaso no clavamos al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Yo siempre cuento la historia de mi madre. Yo era pequeño, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos, y ahí estaba el cuadro de la crucifixión de Cristo. Yo le preguntaba a Jesús, Señor, a mi madre: mamá, ¿quiénes son estos? Y ella me decía: estos que están abajo de la cruz, sí, esos son los malditos soldados que mataron a Cristo. Y yo siempre crecí pensando que habían sido los soldados que mataron a Cristo. No, querido, cuando crecí y necesité perdón, entendí que no fueron los soldados que mataron a Cristo, fui yo. Fueron mis pecados que clavaron a Jesús en la cruz. Cada vez que yo peco y cometo y pido perdón, estoy colocando un martillazo en los clavos que perforan las manos de Cristo. Nosotros clavamos, nosotros somos los labradores malvados. Por eso la pregunta es: hijo, ¿qué más podría haber hecho para salvarte? Hice todo, pero te estás perdiendo. Y ahora llegamos a la última parte de este estudio bajo el título de la vindicación del nombre de Dios. ¿Qué es vindicar? Es justificar. Es hacer justicia con alguien que fue acusado falsamente. Y el Señor Jesucristo fue acusado falsamente. Dios fue acusado falsamente por el diablo. Allá en el cielo se levantó diciendo que Dios era injusto, que había dado una ley que no se podía cumplir y que si alguien transgredía esos principios, Dios lo iba a matar. Mira la astucia del enemigo. Engañó una tercera parte de los ángeles. Y hoy continúa desfigurando el carácter de Dios delante de la humanidad, diciendo que todo el dolor, todo el sufrimiento viene de Dios porque está castigando a la humanidad por su pecado. Pero, querido, en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo murió.
¿Tú crees que lo que pasó en la cruz es sabido solo por nosotros que leemos la Biblia? En la cruz del Calvario todos los seres no caídos del universo contemplaron, los ángeles contemplaron, el mismo enemigo de Dios y los ángeles que él engañó contemplaron lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y las mentiras del diablo quedaron universalmente expuestos. Ahora mira lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Quiénes cantan? Los redimidos. Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Querido, los redimidos finalmente cuando lleguen al cielo cantarán de júbilo. Señor, eres justo. El diablo te acusó de ser injusto, pero nosotros hemos visto todo lo que has hecho en nuestra vida, lo que has hecho por la humanidad, por la creación. Justo eres en todos tus caminos, tú eres santo, eres digno de ser alabado por toda la eternidad. Listo. El carácter de Jesús habrá sido vindicado por el cántico de los redimidos y por el testimonio de todas las criaturas no caídas que observaron la traición, la mentira, la injusticia del diablo, las acusaciones del diablo y ahora contemplaron el amor inmensurable del Padre. Oh, querido, Dios te ama. Si estás sufriendo no es porque Dios dejó de amarte, ni es necesariamente porque hayas cometido algún pecado. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, el Señor vio a un ciego y los discípulos también vieron al ciego y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque tradicionalmente el ser humano piensa así. Si estoy sufriendo, si estoy ciego, si estoy enfermo, es porque he pecado. Si no he pecado yo, alguien en mi entorno ha pecado. Y no, querido. A veces sufrimos, muchas veces sí sufrimos porque traemos algún pecado escondido, mas muchas veces sufrimos porque vivimos en un mundo de sufrimiento, en un mundo de dolor. Y como vimos en una lección anterior, Dios respeta la libertad. Dios respeta el curso de la vida, el curso de la historia. No puede meter la mano y transformar todo porque ahí confirmaría las acusaciones del diablo. Estás viendo, Dios es injusto, solo hace lo que le conviene. Cuando no quiere algo, Él manipula las cosas. Así es el diablo. Pero llegará un tiempo en que todo eso pasará. Entonces Dios te ama, querido. No te desesperes. Y si has pecado, pues arrodíllate, confiésale a Dios, pídele perdón, levanta la cabeza, porque todos tus pecados ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga. Un grande abrazo. La grande batalla espiritual se vence o se fracasa aquí en la mente. ¿Por qué? Porque antes de la acción viene el pensamiento. Un pensamiento acariciado finalmente te lleva a la acción. Por eso somete tus pensamientos a las manos de Dios. Deja que el Espíritu tome control de tu vida y te garantice la victoria. Hoy iremos a la lección número 5 para el 1 de noviembre del año 2025. Y el título de la lección de esta semana es Dios pelea por ustedes. Y el propósito de la lección es mostrarnos que por detrás de todas las batallas sangrientas que el libro de Josué narra en la conquista de la tierra de Canaán, estaba el amor y la misericordia de Dios, junto con su justicia. A veces nosotros solo vemos sangre, vemos muerte, vemos batallas, y nos escandalizamos porque pensamos, ¿cómo es que un Dios de amor pudo permitir todo ese derramamiento de sangre? Sin embargo, nos olvidamos del contexto y nos olvidamos de las propias circunstancias que los hombres de aquel tiempo vivieron. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de La iniquidad de los cananeos. Mira, querido, la primera vez que Dios prometió la tierra de Canaán
al pueblo de Israel, en realidad fue a Abraham. No había todavía el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel comenzó con Jacob, descendiente de Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham Dios? Lo que está registrado en Génesis capítulo 15, versículos 15 y 16. Le dijo, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando Abraham recibió esta promesa, estaba en Canaán. Dios le había dicho que la tierra sería de él. Y Abraham muchas veces preguntó, Señor, ¿y cuándo vas a cumplir la promesa? Y ya cuando estaba al fin de sus días, Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú descansa tranquilo, tú vas a descansar. Pero tu cuarta generación, considera 100 años por una generación, o sea, 400 años después, tus descendientes heredarán esta tierra. ¿Y por qué no ahora, Señor? Por un simple motivo. Todavía no se ha colmado la maldad del amorreo, del jebuseo, del eteo, de todos los cananeos. El vaso de la maldad de ellos no se ha colmado. O sea, ese pueblo de Israel, ese pueblo de Canaán, era un pueblo que no tenía en cuenta para nada a Dios. Y hasta en su vida religiosa mezclaban la prostitución y el asesinato, el sacrificio de seres humanos. Inventaban cada día nuevos pecados. No tenían valores ni principios que tuvieran que ver nada con el Dios creador de los cielos y la tierra. Y sin embargo, Dios le dijo a Abraham, calma, no tengas prisa, porque todavía no se ha colmado la maldad de esa gente. Ahora mira lo que dice Levítico capítulo 18, 1 al 3. El pueblo de Israel estaba ya caminando hacia Canaán. Y mira lo que Dios le dijo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y si tú quieres, lee todo el resto del capítulo 18 de Levítico. Y tú vas a ver ahí todo lo que los cananeos hacían. Era una cosa que no se podía entender. Hombre con hombre, mujer con mujer, ser humano con animal. No había respeto por nada. Sacrificios humanos, derramamiento de sangre inocente. Pasó un siglo. El pueblo de Israel reclamaba al Señor, ¿y cuándo? ¿Y qué decía Dios? Todavía no se ha llenado el vaso de la maldad de esta gente. Y ese pueblo seguía inventando pecados y hundiéndose en la maldad. Pasaba otro siglo. Señor, ¿y cuándo? Todavía no se ha colmado la maldad. 3 siglos, todavía no. 4 siglos. Y llegó un momento en que el pueblo de Israel entró. Pero nosotros leemos, el pueblo de Israel entró y expulsó a los cananeos. Pero y los más de 4 siglos que Dios esperó para que ese pueblo se arrepintiese. Eso nosotros no percibimos. Solo percibimos cómo el pueblo de Israel entró y conquistó. Pero la paciencia y la misericordia que Dios tuvo. Ahora, querido, llega un momento, no es que la paciencia de Dios se agota, sino que el ser humano llega a un punto de no retorno. Es como la gangrena. La gangrena comienza a devorar el cuerpo. Llega un momento en que la gangrena ya no puede ser controlada. Y si tú no haces algo radical, la gangrena va a tomar cuenta del cuerpo entero.
Entonces muchas veces es necesario amputar un dedo, muchas veces es necesario amputar una mano o amputar un brazo para salvar el resto del cuerpo. Esa parte de habitada en Canaán por los seres humanos que no tenían en cuenta a Dios para nada, era como la gangrena espiritual que iba avanzando. Y Dios, juez justo, porque a veces nosotros pensamos cómo Dios permitió la guerra, cómo Dios permitió que el pueblo de Israel avance violentamente contra los cananitas. No, querido, Dios es un Dios justo. Génesis 18:25 dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra, el Señor creador de los cielos y de la tierra, ¿no es un ser justo? Mira lo que dice Salmo 89:14. Leo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Interesante cómo el salmista describe a Dios. La justicia y la misericordia de Dios están amalgamadas, son una. Dios no es más justicia que misericordia, ni más misericordia que justicia. Erramos cuando queremos colocar la misericordia de Dios contra la justicia de Dios, o viceversa, la justicia de Dios contra la misericordia. No, Dios es justo y misericordioso. Fue misericordioso con el pueblo de Canaán esperando más de 4 siglos, mientras el pueblo cada vez se hundía más y más y se descomponía espiritualmente. Pero fue justo también Dios cuando dijo, hasta aquí llegó. Este pueblo ya no tiene retorno. Asimismo, muchos cananeos se convirtieron. Un ejemplo, Rahab no era cananea. Ella se convirtió junto con toda su familia. Y si tú lees toda la historia vas a ver que muchos cananitas se convirtieron, aceptaron a Dios como su Señor. Quiere decir, ¿quiénes fueron destruidos? Esta es otra cosa que tenemos que tener en la mente. Dios no ordenó entren y maten a todos. No, no, no. Calma ahí. Vamos a ver las órdenes de Dios. Despojar o aniquilar. Esta es la tercera parte. Los cananeos endurecieron su corazón y se aferraron a su cultura de maldad hasta el punto en que fueron destruidos como consecuencia de la decisión que ellos mismos tomaron. Pero mira lo que decía Dios en su orden al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 23, 28 al 30. Leo. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Mira, enviaré la avispa para que eche fuera al cananeo, no para que lo mate, para que eche afuera, porque el plan de Dios no era matar a esa gente, el plan de Dios era retirarlos de Canaán, porque por tras de todo también estaba el simbolismo de que el pueblo de Dios hoy camina a su Canaán celestial. Entonces, el plan de Dios no era que esa gente muriese. Leo el versículo 29. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Tú ves el plan de Dios? El plan de Dios era compasivo para con los cananitas, esperando que ellos se arrepintiesen, que ellos regresasen, que ellos aceptasen al Dios Jehová, creador de los cielos y la tierra. Sin embargo, ese pueblo se endurecía y no hacía caso. Leo ahora Éxodo 33:2. Mira.
y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Echar fuera. El plan no era matar, el plan era echar fuera, expulsarlos, despojarlos de la tierra, para que el pueblo de Israel se desarrollase en esa tierra que Dios le había prometido. Pero, ¿qué hubiera sucedido si todo el pueblo de Canaán hubiera aceptado a Dios? Se hubiera quedado en su tierra. ¿Y qué hubiera sido de Israel? No sé. Yo no puedo responder lo que no está escrito en la palabra de Dios. Tal vez también habitaría en la tierra. ¿Por qué? Porque los unos y los otros ahora eran pueblo de Dios. Inclusive el plan divino era que el pueblo de Israel no sea un pueblo egoísta queriendo ser el pueblo de Dios, sino que testificase, reflejase el carácter de Dios para que otras naciones se convirtiesen y todos pasasen a ser el pueblo de Dios. Leo ahora Números 33, 52. Dice así: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Percibe las dos palabras. Echaréis, expulsaréis, sacaréis al pueblo. Ahora percibe la otra palabra, destruiréis. Pero destruiréis, ¿qué? A la gente no. Destruiréis los ídolos, sus falsos dioses, sus imágenes. La destrucción no tenía nada que ver con el pueblo. El pueblo debería ser expulsado. Pero la guerra no era contra el pueblo, la guerra era contra el enemigo de Dios que estaba por detrás de esos pequeños dioses, de esos falsos dioses. El asunto es que el pueblo de Israel decidió escoger el territorio de la muerte. Porque si Dios es vida, donde está Dios está el territorio de la vida. Ahora, si tú abandonas a Dios, si tú no aceptas a Dios, no quieres saber nada con Dios, naturalmente entras al territorio de la muerte. Y esa muerte puede ser por atropellamiento, por cáncer, por muchas formas. Pero el que está alejado de Dios ya está muerto espiritualmente. Parar de respirar es parar de respirar. Nosotros nos preocupamos solo con el parar de respirar. Pero Dios está preocupado con la vida espiritual, la vida eterna de sus hijos. Para mostrar que la muerte del pueblo de Canaán fue una elección de ellos, leo Deuteronomio capítulo 20, versículos 10, 11 y 12. Dice: esta es una orden que Dios le dio al pueblo de Israel cuando entrase a las ciudades. Dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. O sea que el pueblo de Israel en sus conquistas llegaba anunciando paz. Pero si el pueblo no aceptaba la paz y quería la guerra, generalmente Dios iba al frente de su pueblo y la guerra era vencida por el pueblo de Israel. Los ídolos eran destruidos y la tierra quedaba para el pueblo. Pero el plan de Dios no era destruir. Hoy día mismo, ¿cuál es el plan de Dios para sus hijos? No quiero la muerte del impío, dice Dios. ¿Acaso Dios es un Dios salvaje que se regocija con la muerte de los seres humanos? No, querido. Dios no quiere la muerte del impío, quiere que se arrepienta y regrese. Pero a veces el impío se agarra con uñas y dientes del pecado, de su cultura, de sus costumbres, no quiere salir cuando
Cristo venga, la destrucción caerá sobre el pecado, no sobre los seres humanos. Pero cuando los seres humanos se agarran del pecado, pues la destrucción caerá, que cae sobre el pecado, los va a destruir también. ¿Por qué? Porque no aceptaron la invitación divina. Y esto es lo que nosotros vemos en la última parte de este estudio, hablando del príncipe de paz. Jesús era el príncipe de paz. Al mismo tiempo es el guerrero, el príncipe guerrero de Dios. Pero su intención es paz. Mira lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, cuando Cristo vuelva a esta tierra, ese príncipe de paz, mira lo que va a hacer. Apocalipsis 19, 11 al 15. El texto es largo, pero lo voy a leer. Dice así. Entonces, está escribiendo Juan, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hasta cuando pelea Jesús, pelea con justicia. Sigo el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. El príncipe de paz, el príncipe que hoy llega y te habla al corazón y te susurra al oído y te dice, hijo, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en la vida de tu familia. Yo voy a colocar paz en el corazón de ustedes, van a ser una familia armoniosa, feliz. Ese mismo príncipe de paz que hoy te espera, que hoy aparentemente tarda, como Pablo dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Hoy Él tiene paciencia contigo. ¿Por qué? Porque todavía no aceptas. Él te habla, pero tú no oyes. Él te habla, pero tú no oyes. Pero ese mismo Dios volverá, el Señor Jesucristo volverá. Y ahora Juan lo ve en visión, en su caballo blanco, con sus ejércitos de ángeles. Su ropa está manchada de sangre porque ha pisado el lagar, y en todo lo que ha hecho, lo ha hecho con justicia. A ese mismo Dios lo vemos en Israel conquistando Canaán. Habló a Canaán, suplicó a Canaán, esperó a Canaán. Ellos no aceptaron. Entonces el pueblo de Israel entró para expulsarlos, para destruir a sus dioses. Pero ellos comenzaron a pelear. Entonces hubo pelea. Y como el Señor comandaba los ejércitos de Israel, pues el pueblo de Israel fue derrotado. Pero Dios es amor. Dios es misericordia. Él te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Acepta al Señor hoy. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación.